Un catalizador o el hecho de que haya un catalizador en una reacción, lo que busca es, en la mayoría de los casos, aumentar la velocidad de esa reacción. ¿Y por qué digo en la mayoría de los casos? Porque también tenemos catalizadores que no aumentan, sino que de alguna u otra manera retrasan la velocidad de la reacción. Entonces uno diría, bueno, ¿yo para qué quiero retrasar la velocidad de algunas reacciones? Porque de lo contrario, y sobre todo son reacciones biológicas, van a afectar considerablemente la función, en este caso, de los seres vivos. Por eso sí necesitamos unos catalizadores que se llaman catalizadores negativos y que lo que hacen es disminuir la velocidad con la que se lleva a cabo la reacción. Ya hablamos de eso. Entonces, los catalizadores son sustancias, como bien lo dice en la diapositiva, que añadidas a los reactivos, no a los productos, aumentan la velocidad de reacción. Pero ¿qué pasa con estas sustancias? Ellas no se involucran en la reacción, ellos no se involucran, solamente ayudan a que la reacción sea más rápida y se recuperan intactos al final, pero no se involucran al punto de llegar a convertirse en un producto más o llegar a reaccionar con alguno de los compuestos. Simplemente son como una vía para que sea más fácil la velocidad o para aumentar la velocidad con la que se puede llevar a cabo la reacción. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno ocurre a una velocidad muy lenta a temperatura ambiente, muy lenta. Pero si se utiliza un catalizador como el platino, la reacción es mucho más rápida. Platino en polvo, ¿no? Finamente dividido. Entonces, la reacción es mucho más rápida. Y al final de la reacción, los catalizadores aparecen, como les dije, tal cual, íntegros. Ellos no cambian, ellos no se transforman, ellos no vienen a convertirse en productos de la reacción, sino que así como interactúan con los reactivos, al final de la reacción está el catalizador. Ahora, aquí tenemos dos ejemplos. Siempre el catalizador va a ir en la flechita, miren, como un compuesto en la flecha o un elemento, dependiendo del tipo de sustancia. En este caso es un elemento que nos va a ayudar a catalizar la reacción entre el monóxido de carbono y el hidrógeno. Entonces aquí tenemos monóxido de carbono más hidrógeno. Utilizamos níquel para que la reacción sea más rápida y se forma metano y agua. Fíjense que aquí en los productos no aparece el níquel, ni tampoco aparece acá en los reactivos, él aparece en la flechita, que es una vía para agilizar. Generalmente, ¿qué hacen los catalizadores? Disminuyen la energía de activación. ¿Sí? Hacen que se necesite menor energía de activación y las reacciones se puedan dar más rápido. Acá lo mismo, tenemos monóxido de carbono e hidrógeno. Si utilizamos como catalizador el monóxido de zinc o el óxido de zinc, vamos a obtener como resultado el metanol, que es un alcohol, ¿sí? El metanol son compuestos de tipo orgánico. Pero fíjense que si yo cambio el catalizador, aunque tenga los mismos reactivos, puedo tener un producto diferente. Con níquel obtenemos metano y agua. Con óxido de zinc obtenemos metanol. Entonces, de la naturaleza del catalizador también se pueden determinar cuáles van a ser los productos de la reacción. Entonces, les decía a ustedes que un catalizador es como una vía para agilizar el proceso. Les voy a poner un ejemplo, digamos, un poco más, más cotidiano, más de lo que nosotros podemos manejar. Supongamos que usted tiene que desplazarse de aquí hasta el éxito de la calle 80 con avenida 68. Si usted hace ese desplazamiento a pie, bueno, cada uno según el ritmo que maneje puede estarse demorando, no sé, dámosle un tiempo, hora y media, 2 horas, no sé. Eso depende del ritmo de cada quien, de si para, de si eh, o va rápido, si va trotando, bueno, eso es determinación de cada quien. Esa es una velocidad de reacción, ¿cierto?
¿Qué sería un catalizador? Por ejemplo, que usted se vaya en taxi, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer el taxi? Acelerar el proceso. Ya usted no se va a demorar hora y media, 2 horas, posiblemente se demore de 20 minutos a 30 minutos, ¿cierto? Dependiendo del tráfico y demás. Pero básicamente esa es la función del catalizador. O sea, el catalizador es como un vehículo que acelera, ¿sí? Acelera la velocidad de la reacción para que lleguemos más rápido a la obtención de los productos. Se utiliza sobre todo, vuelvo y repito, en reacciones que son extremadamente lentas, ¿sí? Extremadamente lentas y que necesitamos que se lleven a cabo de una manera más rápida. Les decía que los catalizadores pueden ser positivos o negativos. Entonces, un catalizador positivo es aquel que me acelera la velocidad de reacción, pero un catalizador negativo me disminuye la velocidad de reacción. ¿Cuándo necesitamos un catalizador negativo? Por ejemplo, en las reacciones de obtención de energía de nuestro organismo. Si usted al consumir un alimento inmediatamente el organismo lo convirtiera en energía, usted sería una persona hiperactiva, hiperkinética, todo el tiempo estaría así eléctrico porque la energía es a todo momento, pero también sucedería algo, que inmediatamente todo se convierte en energía. ¿Por qué? Porque si usted comió, gastó toda la energía y otra vez se quedó en off, pues necesita otra vez recargarse. Entonces tendría que estar comiendo todo el tiempo para recargar y recargar y recargar energía, ¿sí? Entonces esa reacción tiene que ser más lenta porque la energía se tiene que dar de manera dosificada. Igual el gasto de energía también va a depender de las actividades que usted desarrolle. Entonces su organismo tiene que tener unas reacciones pausadas para el gasto de energía. De lo contrario, también afectaría su sistema nervioso y afectaría el corazón, porque usted viviría acelerado todo el tiempo, producto de unas reacciones rápidas a la hora de obtener energía. En esos casos necesitamos un catalizador negativo que aminore la velocidad de esas reacciones. A nivel de nuestro organismo, cuando necesitamos catalizadores positivos, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central. Esos requieren catalizadores positivos. ¿Por qué? Imagínense ustedes que la reacción para decir una palabra fuera lenta, para parpadear fuera lenta, algo así como en la película esa de Zootopia, ¿cierto? Una cosa así para poder hablar como el perezoso, ¿cierto? Eso sería una reacción lenta en el sistema nervioso central. Entonces, si usted para parpadear necesita 5 minutos, ¿cuántas veces parpadea usted al día? Ni sabe, ni uno lleva la cuenta, ¿cierto? Pero ¿qué tal que eso durara 5 minutos? Pues, duraría por lo menos usted 3 minutos con los ojos cerrados, luego otra vez volverlos a abrir, o para ejercer cualquier movimiento, ¿cierto? Que usted tuviera que pensar lentamente, voy a mover mi mano. Y resulta que a la media hora empieza a moverse la mano. No, esas reacciones son en cuestiones de segundos, ¿sí? Hay movimientos inclusive que son involuntarios, usted ni siquiera los piensa, ¿sí? Simplemente gesticula, habla, se mueve, ¿cierto? Y no hay usted no puede decir, ay, no, yo en qué momento pensé que iba a mover la mano, en qué momento pensé que iba a girar la cabeza a la derecha o a la izquierda. Ni siquiera usted tiene una percepción de cuándo pensó hacer eso. Es precisamente porque las reacciones del sistema nervioso son súper rápidas porque tienen catalizadores biológicos que son las enzimas que actúan en milésimas de segundo. Entonces, a eso nos referimos con catalizadores. Vehículos, sustancias que nos van a permitir acelerar reacciones. Y vuelvo y repito, hay catalizadores negativos que disminuyen la velocidad de reacción. Entonces ya tenemos los 5. Naturaleza de los reactivos, tamaño de la partícula, temperatura, concentración y catalizadores. Esos son los 5 factores que afectan la velocidad de una reacción química. Hasta aquí tenemos alguna pregunta,
¿Algún aporte que hacer? ¿O estamos totalmente claros? Ah, la parte de amarillo que dice, al final de la reacción los catalizadores aparecen íntegros, aunque a veces en distinto estado de agregación, ¿sí? O sea, es decir, ya les había dicho que ellos no se involucran, entonces al final se recuperan tal cual. ¿En qué pueden cambiar? En el estado, que de pronto lo utilice sólido y al final aparece gaseoso o alguna cosa así por el estilo, pero el catalizador al final aparece íntegro en la reacción. Y la otra parte dice que la naturaleza del catalizador puede determinar los productos de la reacción, que fue lo que les expliqué acá, ¿no? Si utilizo un catalizador, tengo unos productos, pero si utilizo otro catalizador, formo un producto diferente. Entonces, eso es lo que quiere decir la segunda parte, que dependiendo del catalizador puede también cambiar los productos de la reacción. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces vamos a cambiar de tema. O sea, con esta parte finalizamos lo que tiene que ver con velocidad de reacción y vamos a entrar ahora a hablar del equilibrio químico. Bueno, continuamos entonces con equilibrio químico. Resulta que nosotros estamos acostumbrados a ver las reacciones en un solo sentido, es decir, de izquierda a derecha, reactivos que se convierten en productos. Pero resulta que la mayoría de las reacciones no se comportan de esa manera, sino que tienen dos sentidos, ¿sí? De izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Y eso lo explica justamente el equilibrio químico. Vamos entonces a definir qué es equilibrio químico. Entonces, equilibrio químico es la denominación o bueno, la forma como se le llama a cualquier reacción reversible. ¿Sí? Es decir, una reacción que se puede devolver, es decir, que de los productos podemos devolvernos a los reactivos. Cuando se observa que las cantidades de dos o más sustancias permanecen constantes. ¿Qué quiere decir eso? Llega un punto en la reacción que parece que no estuviera pasando nada, que ya se hubiera terminado. ¿Por qué? Porque la velocidad de la reacción que se da de izquierda a derecha es la misma que se da de derecha a izquierda. Y ahí es cuando hablamos de la presencia de un equilibrio químico. Cuando la concentración de las especies que tenemos participantes, es decir, de las sustancias, de los elementos y los compuestos, no cambia, sino que mantenemos una concentración ya estable. ¿Sí? Es una concentración estable para todas las sustancias. Cuando tenemos equilibrio químico no hay cambios físicos, ¿sí? O sea, no hay cambios de estado, no hay ninguna alteración cuando transcurre el tiempo. La reacción queda tal cual, intacta, como si quedara congelada, ¿sí? Con unas cantidades específicas de reactivos y de producto. Y obviamente es necesario que haya reacción para que exista equilibrio, es decir, que se cumplan las características o las condiciones para que la reacción química se pueda llevar a cabo. Es decir, que haya la energía suficiente, que hayan los choques suficientes entre las moléculas para que se pueda dar una reacción química. Si no se da la reacción, pues no es posible que haya equilibrio. ¿Sí? Si no se da la reacción química, no es posible que se establezca un equilibrio entre las sustancias. Entonces tomamos el apunte de la definición de equilibrio químico y ya vamos a continuar hablando de lo que es una reacción reversible, porque nos dice justamente que el equilibrio químico se da cuando es una reacción de tipo reversible. Entonces ya miramos qué es eso de la reacción reversible. Entonces, tomamos ahí un subtítulo que diga reacción reversible. ¿Qué es una reacción reversible? Pues básicamente es una reacción química, ¿sí? Como cualquier otra, con la diferencia
de que en este caso, si ustedes se fijan en la escritura acá de la reacción, tenemos doble sentido, ¿sí? Tenemos doble sentido. ¿Qué significa esto? Que esta reacción se lleva a cabo de dos maneras, de los reactivos hacia los productos, que es la reacción directa, y también de los productos hacia los reactivos, que es la reacción inversa. ¿Sí? Entonces, reacción directa de los reactivos hacia los productos, reacción inversa de los productos hacia los reactivos. Entonces, aquí tenemos que por lo general A y B, que son los en mayúscula, vienen siendo las sustancias, se unen, interactúan, reaccionan para dar como productos C y D, ¿cierto? Eso es lo que tenemos en esta ecuación química. Como lo habíamos visto en alguna otra ecuación, las letras minúsculas lo que nos están mostrando es los coeficientes de balanceo de la ecuación, ¿sí? Es un ejemplo, es hipotético, es teórico. Entonces, las letras minúsculas corresponden a los coeficientes estequiométricos, es decir, los números que me van a balancear la ecuación, que son las moles de cada una de las sustancias. A eso nos referimos con eso. Y como les dije, la doble flecha indica que hay dos sentidos de reacción, una reacción directa y una reacción inversa. Eso es una reacción reversible, ¿sí? Entonces, como esta reacción se puede dar en los dos sentidos, ¿cierto? Hacia la derecha y hacia la izquierda, el sentido de la reacción o hacia dónde se incline la reacción va a estar determinada por algunos factores. ¿Qué factores son esos? La presión, la temperatura, la concentración de reactivos y de productos en el medio en el cual estemos desarrollando esta reacción. Pero eso lo vamos a ver más adelante, de acuerdo a los factores que me pueden afectar un equilibrio químico. Eh, Bueno, entonces cada reacción en este caso pues depende de, el proceso que estemos estudiando, es decir, no todas las reacciones se van a comportar de la misma manera. Entonces tomamos este apunte y ya pasamos a mirar los tipos de equilibrio químico que podemos encontrar. Entonces, el equilibrio químico se puede clasificar de dos maneras o hay dos tipos de equilibrio. Esto no tiene que ver con el sentido de la reacción, sino con el estado de la materia en el que se encuentran las sustancias que están reaccionando. Desde ese punto de vista tenemos un equilibrio que se llama equilibrio homogéneo y otro que es el equilibrio heterogéneo. ¿Qué es el equilibrio homogéneo? Entonces, el equilibrio homogéneo es cuando todas las sustancias que están reaccionando se encuentran en el mismo estado de la materia, ¿sí? Están en el mismo estado de la materia. Entonces, por ejemplo, miremos esta reacción de oxidación del dióxido de azufre. Entonces, aquí tenemos que el dióxido de azufre está en estado gaseoso. El oxígeno también se encuentra en estado gaseoso y el trióxido de azufre también se encuentra en estado gaseoso. Entonces, cuando todas las sustancias se encuentran en el mismo estado de la materia, tenemos un equilibrio homogéneo, ¿sí? Equilibrio homogéneo. Cuando no sucede de esta manera, sino que las sustancias se encuentran en diferentes estados de la materia, entonces el equilibrio es heterogéneo, ¿sí? Entonces aquí tenemos la reacción del ácido clorhídrico con oxígeno, que nos forma agua y cloro. Entonces vemos que el ácido clorhídrico está en estado líquido, mientras que el oxígeno está en estado gaseoso. Ahí ya vemos que dentro de los reactivos no están en el mismo estado. Y los productos exactamente igual. El agua está en estado líquido, el cloro está en estado gaseoso. Entonces, aquí tenemos un equilibrio heterogéneo. Recuerden que para que sea equilibrio siempre deben existir las dos flechas. Para que se represente un equilibrio deben estar las dos flechas en los dos sentidos. Homogéneo, si todas las sustancias están en el mismo estado.
heterogéneo si las sustancias se encuentran en diferentes estados. Entonces tomamos el apunte de cada equilibrio con el correspondiente ejemplo. Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, pueden preguntar. Este equilibrio químico se expresa mediante una constante de equilibrio, ¿sí? La expresión de la constante de equilibrio es supremamente sencilla. Voy a pasar aquí a la siguiente diapositiva. Y viene relacionada con lo que estábamos viendo en la primera definición de equilibrio. Entonces ya sabemos que las letras son sustancias, representan sustancias, las mayúsculas y las minúsculas representan números, que son los coeficientes de balanceo. La constante de equilibrio se expresa de la siguiente equilibrio, se evalúa a través de esta constante. ¿Y qué significa esta constante? Tenemos el producto de la concentración de los productos elevado a su coeficiente. Recordemos que C y D eran productos. Entonces, el producto C elevado al coeficiente C, el producto D elevado al coeficiente D, y estos dos se multiplican sobre la concentración de los reactivos. El reactivo A elevado a su exponente, a su coeficiente, el reactivo B elevado a su coeficiente y a la vez estos se multiplican. Recuerden que cuando tenemos estos corchetes, que ya lo habíamos visto en la ley de velocidad de reacción, significa concentración. Estos corchetes cuadrados hacen referencia al valor de la concentración. Entonces, la concentración de C elevado a su coeficiente por la concentración de D elevado a su coeficiente es el producto de la concentración de los productos sobre el producto de la concentración de los reactivos, cada uno elevado a su correspondiente coeficiente de balanceo. Entonces, de esa manera, describimos el equilibrio en una reacción química. Bueno, mientras toman el apunte, le respondo la pregunta a Brian. Efectivamente, sí es posible a nivel de laboratorio elaborar agua, claro que sí. Obtener agua lo acabamos de ver en la reacción anterior. ¿Cuál es el inconveniente? Son procesos muy costosos, ¿sí? Son procesos demasiado costosos, la obtención del agua a nivel de laboratorio, y nunca se va a obtener en la misma cantidad en la que se gasta agua o en la que la demanda de agua a nivel mundial es supremamente alta. Entonces, para producir tal cantidad de agua en un laboratorio tendría un proceso muy costoso. De hecho, nosotros podemos darnos cuenta con el agua que sí, y eso que no es agua elaborada en laboratorio, pero el agua que manejan algún proceso químico, algún proceso, digámoslo, de purificación, de muchas cosas que se trabajan a nivel industrial, tiene un costo más alto, ¿cierto? El agua embotellada siempre va a ser más costosa que el agua de la llave, por ejemplo, ¿cierto? Pero básicamente es debido a esos procesos que implican unos costos adicionales. Ahora, tener la suficiente cantidad de las otras sustancias para poder elaborar la cantidad de agua que se requiere es supremamente complejo. Entonces, esa es la razón por la cual no se produce agua en los laboratorios. ¿Sí? No se hace. Y adicional a eso, pues en este momento y todavía, gracias a Dios, no hemos llegado al límite de necesitar que el agua sea producida en un laboratorio. Pero sí son procesos mucho más caros. Y de ser posible, claro que sí es posible. Bueno, ya tenemos este apunte, supongo, entonces vamos a ver algunos ejemplos de la expresión de la constante de equilibrio. Entonces aquí tenemos nuestro primer ejemplo con una reacción ya real, la otra es la reacción hipotética. Entonces,
Alguien que me diga si este equilibrio que está representado acá es un equilibrio homogéneo o es heterogéneo. Homogéneo. Homogéneo, muy bien, Sara. Es un equilibrio homogéneo. ¿Por qué? Porque todas las sustancias, fíjense que están en el mismo estado de la materia. Aquí tenemos hidrógeno gaseoso, yodo gaseoso y ácido yodhídrico o yoduro de hidrógeno en estado gaseoso. Y tenemos las dos flechitas que nos indican el producto. Entonces vamos a ver cómo se expresa la constante de equilibrio. Miren, constante de equilibrio, que es Kc, es igual a la concentración de los productos, pero en este caso como solo tengo un producto, por eso no hay una multiplicación, porque solo tengo un producto. Entonces, en la parte de arriba van los productos, la concentración del yoduro de hidrógeno elevado a su coeficiente de balanceo. Ahí podemos ver fácilmente cuál es el coeficiente de balanceo de la ecuación, que en este caso es un 2. Permítanme aquí un segundito. Hacemos la revisión. Fíjense, aquí el número 2 es el coeficiente de balanceo. Ese coeficiente es el que vamos a colocar como exponente en la constante de equilibrio. Entonces, la concentración de mi producto, que en este caso es el yoduro de hidrógeno, el ácido yodhídrico, elevado a su exponente, a su coeficiente de balanceo, sobre la concentración de los reactivos. Entonces tenemos como primer reactivo el hidrógeno, entonces concentración del hidrógeno, pero fíjense que aquí no tengo un coeficiente de balanceo. Entonces, como es 1, pues no debo colocarlo acá, ¿cierto? Simplemente la concentración del hidrógeno por la concentración del yodo. ¿Sí? La concentración del hidrógeno por la concentración del yodo. Entonces, en la parte de arriba, siempre van a ir los productos, el producto o los productos, ¿cierto? Productos. Y en la parte de abajo van a ir los reactivos, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos presente. En la expresión de la constante de equilibrio, en la parte de arriba van los productos, en la parte inferior van los reactivos. Dime. Y cuando la homogéneo se obtiene un producto y cuando es heterogéneo se obtienen dos. No, la constante siempre va a ser la misma, pero ya les voy a decir, o sea, siempre es, no, yo puedo tener un equilibrio homogéneo con dos productos, ¿sí? Eso depende de, o hasta más, eso depende del tipo de reacción. En este caso tenemos una reacción que es de síntesis y por esa razón tiene un solo producto, ¿cierto? Pero podemos tener equilibrios homogéneos con más de un producto o inclusive podemos tener equilibrios heterogéneos con un solo producto también. ¿Sí? Eso no, o sea, el que sea homogéneo o heterogéneo no influye en la cantidad de productos que podamos tener. Gracias. Ok. Bueno, ya tomamos el apunte de este ejemplo. Ok, vamos con el siguiente entonces. Un momento, profe. Bueno, ¿me avisas, Juliana? Pero lo más importante es no hacer anuncio de desarrollo personal. El segundo ejemplo, entonces, nos va a servir para explicar algo muy importante con respecto a la constante de equilibrio. Aquí, ¿qué tipo de equilibrio tenemos? ¿Homogéneo o heterogéneo? Está, por ejemplo, los niños hijos de familias recicladoras. ¿Sabes? Ellos están muy tarde en la noche, pero no se van al colegio. Bueno, chicos, ¿quién me dice qué equilibrio tenemos aquí? Heterogéneo. Ok, perfecto. Equilibrio heterogéneo. Heterogéneo porque fíjense que las sustancias están en diferente estado de la materia. Aquí tenemos sustancias en estado sólido y sustancias en estado gaseoso, sólido y gaseoso. ¿Qué quiero que nos quede claro con respecto a la constante de equilibrio? Solamente
se tienen en cuenta las sustancias en estado gaseoso. Solamente para expresar la constante de equilibrio se tienen en cuenta las sustancias en estado gaseoso. ¿Por qué razón? Porque resulta que el equilibrio se da a una temperatura determinada. Y entonces en esa temperatura hay una cinética de las moléculas y las moléculas que están en estado sólido, recuerden que ellas tienen una cantidad de energía, digámoslo, mínima. El movimiento de las partículas es mínimo. Y aunque en el estado líquido el movimiento de las partículas también es, o sea, también se da movimiento en las partículas, no es igual ni es comparable con el del estado gaseoso. Entonces, en un equilibrio químico, la constante de equilibrio está determinada única y exclusivamente para las sustancias en estado gaseoso, solamente en estado gaseoso. Entonces lo voy a escribir aquí para que ustedes lo escriban allá y no se les olvide. Entonces, únicamente se tienen en cuenta las sustancias en estado gaseoso para expresar la constante de equilibrio. ¿Okay? Únicamente las sustancias en estado gaseoso se tienen en cuenta para expresar la constante de equilibrio. Entonces, lo mismo, en la parte superior siempre van a ir los productos y en la parte inferior los reactivos. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que en los productos la única sustancia en estado gaseoso es el CO2. Entonces, por esa razón está expresada la concentración del CO2. Solamente. ¿Por qué? Porque el hierro está en estado sólido. Y luego sobre los reactivos. En los reactivos solamente tenemos en cuenta el monóxido de carbono porque el óxido ferroso está en estado sólido. Porque este está en estado sólido. Entonces nos quedan los productos CO2 y en los reactivos el CO. ¿Eso es claro? Ok, entonces solamente se expresan sustancias en estado gaseoso. Tomamos el apunte, por favor. Les explicaba que en el estado líquido el movimiento de las partículas no es tan grande como en el estado gaseoso. Entonces, por esa razón solamente aplica. Y como les digo, la temperatura para cualquier equilibrio debe ser constante. Si yo varío la temperatura, eso me va a afectar el equilibrio. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, teniendo en cuenta que debe ser constante, únicamente aplica para sustancias en estado gaseoso. Bueno, tomando este apunte, pues ya finalizó el tiempo de la clase de hoy. El día de mañana vamos a hacer unos ejercicios de expresar esta constante de equilibrio químico, es decir, lo que acabamos de ver en los últimos dos ejemplos. Y vamos también a trabajar algún ejercicio numérico, o sea, que en vez de tener simplemente la sustancia, también venga el valor de la concentración para hallar un dato numérico. Entonces, eso lo vamos a trabajar el día de mañana. Por hoy dejamos hasta aquí. Muchas gracias, chicos. Que Dios los bendiga.